Listo, bueno, muy buenas tardes. Luego, Julio, yo te voy a Ah, presentar. ok, Buenas tardes. El departamento de tórax presenta al doctor Julio Rivera Torres, que es cirujano cardiovascular, miembro del staff del departamento de tórax, que va a exponer sobre emergencias oncológicas. Queda con ustedes el doctor Rivera. muchas gracias, doctor Rojas. Agradeciendo a nuestra institución, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, al Departamento de Educación y al Departamento de Tórax por haberme invitado para la exposición de este tema. Espero sea de su agrado. El día de hoy vamos a hablar sobre emergencias oncológicas. Entiéndase por emergencias oncológicas a este grupo de complicaciones que surgen en el curso de la evolución de los pacientes con cáncer. Estas complicaciones llevan a los pacientes a una situación de mayor riesgo tanto de morbilidad como de secuelas o de muerte. Según su etiología, las emergencias oncológicas pueden ser provocadas por la enfermedad tumoral misma, pues por tratamientos antitumorales que reciben los pacientes o por la presencia de emergencias no oncológicas que se dan lugar en los pacientes con cáncer. Las emergencias oncológicas en tórax que vamos a hablar el día de hoy son síndrome obstructivo de vena cava superior, derrame pericárdico como taponamiento cardíaco, derrame pleural masivo, neumotórax a tensión y síndrome de compresión medular. Bien, empezamos con síndrome obstructivo de vena cava superior. Entiéndase por esta a la expresión clínica de la obstrucción del flujo sanguíneo en el retorno venoso a través de la vena cava superior. Las causas, principalmente cáncer, encabezando pulmón, cáncer de pulmón, entre un 52 a un 81%, puede presentarse por linfoma, causando entre un 2 y un 9%, o un tumor de células germinales entre un 3 y un 6%. Entre otras causas de síndrome obstructivo de vena cava superior tenemos las trombosis o las fibrosis por radioterapia. Dentro de la presentación clínica que se tiene en el síndrome obstructivo de vena cava superior, los pacientes con cáncer de pulmón, el 60% debutan con este problema. El 66% presentan disnea, la cual es progresiva y llegando hasta pequeños esfuerzos. Pueden presentar, o mejor dicho, los pacientes presentan edema facial en un 82% y a nivel de extremidades en un 68%. Es habitual la ortopnea en este tipo de pacientes y la presencia de circulación colateral a nivel del tórax. El 25% de los pacientes con síndrome obstructivo de vena cava superior pueden presentar derrame pleural. Con frecuencia los pacientes manifiestan presentar tos, disfagia y disfonía, esta provocado por edema a nivel de cuerdas vocales o por compresión de nervios recurrentes en el mediastino, ya sea por compresión directa o por infiltración tumoral. Tenemos una imagen en la cual podemos apreciar un ensanchamiento a nivel de la región cervical producido por el síndrome obstructivo de vena cava superior con la presencia de circulación colateral a nivel del tórax. El diagnóstico de síndrome obstructivo de vena cava superior se da por estudio de imágenes, especialmente estudio tomográfico de tórax, para encontrar la citología o patología mediante una biopsia transcutánea, ya sea por VIVA, biopsia por aspiración con aguja fina, o por biopsia core utilizando la aguja TrueCut, con guía tomográfica o puede hacerse también con guía ecográfica. Y tenemos el diagnóstico con fibrobroncoscopía utilizando EBUS. Tenemos acá imagen de una tomografía en corte axial donde se aprecia una tumoración a nivel de mediastino anterior que produce una desviación de la tráquea con compresión de la vena cava superior. Si bien la tomografía esta no es con contraste, pero normal, la vena cava se ubica a este nivel y esta tumoración pues se está produciendo
disminución de su lumen hasta producir el síndrome de cava superior, obturando y no permitiendo el flujo de esta. En un corte coronal tenemos la presencia de la masa a este nivel. Cuando se hace la biopsia por aspiración con aguja fina, se ingresa por la región anterior con una aguja, normalmente nosotros hacemos con una aguja número 22 de 9 milímetros, y con el tomógrafo como guía podemos identificar y ver la zona hasta donde va la punta de nuestra aguja y poder tomar una muestra adecuada para tener diagnóstico. Ok, ¿qué hacer? ¿Cuál es el tratamiento cuando tenemos un paciente con síndrome obstructivo de vena cava superior? Si la causa es tumoral y no se conoce la histología, tenemos dos situaciones. Una, si el paciente tiene un compromiso respiratorio que amerita un accionar de emergencia, el paciente debe recibir radioterapia urgente o la colocación de una endoprótesis. En nuestra institución, nosotros enviamos al paciente a radioterapia para que reciba el tratamiento lo más pronto posible. Cuando no existe compromiso respiratorio, podemos utilizar medidas generales y posteriormente dar radioterapia o quimioterapia con o sin radioterapia y planificar una técnica diagnóstica adecuada para llegar al diagnóstico histológico. Cuando la histología es conocida en relación a la causa del síndrome de obstrucción de vena cava superior, se toman medidas generales previamente y de acuerdo al tipo de histología que tenga el paciente, sea un cáncer microcítico de pulmón, un linfoma o un tumor de células germinales, se da el tratamiento respectivo, ya sea quimio sola o quimio con radioterapia. Si existe fracaso de se pueden utilizar técnicas especiales como la colocación de endoprótesis o angioplastías. Y cuando la causa no es tumoral, que por lo general es ocasionada por trombosis a nivel de vena cava superior, ocasionada por la presencia de un cáncer venoso central, el tratamiento es anticoagulación con heparina o retirar el catéter. Y si es otra de las causas, pues hay que individualizar de acuerdo a la etiología del problema. Bien, en relación a lo que es derrame pericárdico con taponamiento cardíaco, recordemos que el derrame pericárdico es la acumulación de líquido a nivel del saco pericárdico que afecta principalmente el llenado del corazón, reduciendo el gasto cardíaco. Las causas de taponamiento cardíaco son muchas. Entre ellas tenemos el hemopericardio, ruptura de paredes de ventrículo, posinfarto, aneurismas aórticos rotos a cavidad pericárdica, disección aórticas pericárdicas, y las neoplasias o los cánceres pueden producir también taponamiento cardíaco agudo. ¿Ok? El contenido normal de líquido pericárdico en el saco pericárdico es aproximadamente entre 15 y 20 centímetros cúbicos. Cuando en forma aguda eleva a 50 centímetros cúbicos, pueden ya darse signos de compromiso por efectos de líquido a nivel de la cavidad pericárdica. Y cuando llega a 150, y podemos tener signos de taponamiento cardíaco cuando las cantidades llegan a 150 centímetros cúbicos. Esto, recalco, se produce esta cantidad en relación a taponamientos cardíacos agudos. Ahora, en cáncer tenemos algo especial. En cáncer es un derrame que se produce de manera crónica, así es que los pacientes pueden tener cantidades, o podemos encontrar en los pacientes cantidades mayores, llegando hasta 1.500 centímetros cúbicos o 1.000 centímetros cúbicos, si los pacientes toleran estas cantidades. ¿Y esto por qué? Porque son derrames que se presentan de manera crónica y dan tiempo como para que exista una remodelación o acomodación. Dentro de las causas de derrame pericárdico en general, tenemos que la causa cardíaca se presenta en un 33% de los pacientes, idiopática como segundo lugar en un 27% y reumática en tercer lugar como un 10%. Algunos autores mencionan una incidencia entre el 6 y el 10% en relación a neoplasias también. ¿Cuáles son los mecanismos que originan el derrame pericárdico maligno? Tenemos que se puede dar por un implante de células neoplásicas a nivel del pericardio, esto ya sea por extensión directa o por una diseminación hematógena o linfática.
puede darse por toxicidad, ya sea quimioterapia o radioterapia, o por la presencia de infecciones oportunistas en pacientes inmunosuprimidos ocasionados por la presencia de los agentes citotóxicos o inmunoterapia que reciben los pacientes con cáncer. Entre los cánceres o neoplasias que producen derrame pericárdico tenemos cáncer de pulmón, cáncer mama, leucemia, linfomas, tumores cardíacos, carcinoma tímico y complicaciones tardías de radioterapia a nivel mediastinal, produciendo específicamente pericarditis constrictiva. El diagnóstico de derrame pericárdico y taponamiento cardíaco lo hacemos de acuerdo a sus manifestaciones clínicas, a las imágenes que vamos a obtener, ya sea por vía tomográfica o ecocardiográfico y por electrocardiograma, con la disminución del trazado electrocardiográfico. Dentro de los síntomas que vemos en los pacientes que presentan taponamiento cardíaco, en un 93% presentan disnea a pequeños esfuerzos acompañados de tos entre un 30 y un 43%, y dolor torácico que puede presentarse hasta en un 63%, acompañados de ortopnea y debilidad. Dentro de los datos físicos, el paciente con taponamiento cardíaco presenta la mitad de ellos, un 50%, puede presentarse derrame pleural con presencia de taquicardia sinusal en el 80% y hepatomegalia con cianosis y ortopnea. En relación al diagnóstico clínico, tenemos la presencia de la tríade Beck, caracterizada por la presencia de pulso paradójico, disminución de ruidos cardíacos, ingurgitación yugular. Esta tríada de Beck podemos verla de menos de un 15% de los pacientes. Cuando hablamos de cáncer y derrame pericárdico, el 70% de los pacientes son asintomáticos. La causa ya la mencioné, debido a que el derrame o la formación o la acumulación de líquido pericárdico en los pacientes con cáncer es de manera crónica y lenta. Hablábamos dentro de los métodos diagnósticos en imágenes, tenemos la tomografía con una alta sensibilidad para ver derrames. Podemos ver la presencia del derrame con un compromiso en el cual engloba la silueta cardíaca, al corazón, prácticamente se encuentra navegando dentro de todo este líquido pericárdico. Y fíjense cómo la ecografía o la ecocardiografía nos ayuda para evaluar y ver la alteración de la dinámica cardíaca, presencia de líquido pericárdico a este nivel que produce compresión del ventrículo derecho, así afectando la dinámica de y produciendo insuficiencia cardíaca, signos de taponamiento cardíaco. Bien, ¿cuál es el tratamiento en derrame cardíaco, taponamiento pericárdico? El drenaje de líquido pericárdico. Puede realizarse pericardiocentesis con guía ecográfica, drenaje pericárdico con guía ecográfica, o la realización de ventana pericárdica o subsifoidea o por videotoracoscopía. En el INEN nosotros enseñamos a los residentes a la colocación de drenes finos a nivel de la pared anterior del tórax izquierdo, por lo general a nivel submamario o a nivel de quinto espacio intercostal. Esto previo un marcaje ecográfico o con guía ecográfica para poder identificar cuál es el pozo mayor y poder introducir la aguja a este nivel y no tener problemas de punzar o tener accidentes con el corazón. La técnica habitual que describen los libros y que lo hacen varias instituciones es la punción a nivel del ángulo subsifoideo en 45 grados en dirección a hombro izquierdo. Mediante este acceso uno llega a la cara diafragmática del pericardio y puede drenar. Nosotros en la institución, como repito, preferimos y recomendamos hacer la punción a nivel de pared anterior, pero obviamente con previo control ecográfico o con guía ecográfica. Si es que no se tiene un ecógrafo, es mejor no realizar.
Cuando los pacientes vienen con un gran volumen pericárdico, preferimos colocar un dren fino a nivel de pericardio para disminuir la presión de pericardio y posteriormente programar a la realización de una ventana pericárdica por videotoracoscopía uniportal, realizando una incisión de 3 centímetros a nivel del quinto espacio intercostal, ingresamos y realizamos las ventanas pericárdicas. En nuestra institución nosotros no acostumbramos a hacer las ventanas pericárdicas subsifoideas, nos parece mejor y damos mejor calidad de vida a los pacientes realizando una ventana pericárdica a nivel del hemitórax izquierdo. En relación al derrame pleural masivo, entiéndase el derrame pleural, que es la acumulación patológica de líquido pleural en el espacio pleural. El derrame pleural masivo va a producir un desplazamiento del mediastino hacia el lado contralateral con ensanchamiento de los espacios costales, un descenso del diafragma con signos radiológicos en los cuales nosotros podemos ver, como se aprecia en la imagen, un velamiento completo, una opacidad de todo el hemitórax con desplazamiento, desviación contralateral del corazón y tráquea. ¿Cuál es la fisiopatología del derrame pleural? Este se produce por un incremento en la presión hidrostática o una disminución de la presión oncótica o de la permeabilidad a nivel de la circulación microvascular o un aumento a nivel del fluido pulmonar intersticial o una disminución del drenaje linfático a nivel pleural. Otra de las causas puede ser la presencia de movimiento de líquido desde otras cavidades o sitios como peritoneal o retroperitoneal. La disminución de la presión negativa del espacio pleural puede también ocasionar la presencia de derrame pleural o la ruptura vascular, traumatismo vascular o la ruptura o traumatismo del conducto torácico que puede darnos quilotórax, presencia de quilotórax. Dentro de las causas de derrame pleural tenemos muchas, entre ellas las que ocasionadas por agentes físicos, farmacológicos, disminución de presión oncótica como habíamos comentado, enfermedades cardiovasculares, en especial la insuficiencia cardíaca congestiva, infecciones y las causas neoplásicas que pueden darnos, que es la causa o el motivo de la conferencia del día de hoy. Cáncer y derrame pleural masivo. Entre las diferentes etiologías de neoplasias que pueden presentar, tenemos mesoteliomas, síndromes linfoproliferativos, sarcomas, mielomas y otros, y cáncer de pulmón a la cabeza. Tenemos también enfermedades inmunológicas, patología infradiafragmática digestiva, tipo las peritonitis que pueden dar, o los abscesos sufrénicos que pueden darnos derrames pleurales. Recuerden de este dicho que nos enseñaron los maestros que manifestaban y decían que cuando el hígado sufre, la pleura llora, ¿no? Y hay otras causas ya más raras. Bien, en cuanto a frecuencia de derrame pleural en Estados Unidos, el cáncer ocupa como causa de derrame pleural el tercer lugar después de la insuficiencia cardíaca congestiva y la neumonía. Recordemos que el cáncer nos da un derrame pleural tipo exudado. Cuando hablamos de derrame pleural, no dejamos de mencionar los criterios de Lake, que son criterios sensibles para identificar exudados. Estos criterios se basan en medir o ver la relación de proteínas entre el líquido pleural y sérica, que debe ser para un exudado mayor de 0.5, medir la LDH, cuya diferencia entre el líquido pleural y sérica debe ser mayor de 0.6, y el LH líquido pleural debe ser mayor a las 2/3 partes de los niveles plasmáticos de este. Hay otros criterios que también se han agregado o se han propuesto para ayudar a definir el tipo de exudado, como la presencia de colesterol mayor de 43 miligramos por decilitro o la gradiente sérico pleural de albúmina que debe ser menor de 1.2 gramos por decilitro. Ok, ¿por qué nos sirve diferenciar en derrame pleural si es un exudado o entreexudado? Porque esto nos ayuda o nos guía para la identificación de los diagnósticos o las causas que están ocasionando el derrame pleural. Si nosotros tenemos un paciente con cáncer y tiene derrame pleural,
no solamente el cáncer puede ocasionar derrame pleural. Recuerden que un paciente con cáncer puede también ser afecto de otro tipo de patologías. Por ejemplo, puede tener un paciente con un cáncer de pulmón y tener un derrame pleural contrasudado. Esto si es que el paciente tuviera alguna falla a nivel de corazón, una cirrosis hepática con hipoalbuminemia. Acuérdense que las caquecias en los pacientes con cánceres puede presentarse y eso nos lleva a hipoalbuminemias y derrames ocasionados por la diferencia de la presión oncótica que ocasiona la hipoalbuminemia. O pacientes que puedan tener diálisis peritoneal también pueden ser entre los más comunes. Y cuando tenemos o identificamos la presencia de exudados con cáncer, ojo, no solamente cáncer produce exudados, hay que recordar que tuberculosis, derrames paraneumónicos pueden ocasionar también derrames pericárdicos como exudados, los infartos pulmonares, artritis reumatoideas, pancreatitis o infecciones fúngicas. Pueden esos ocasionar exudados. Y es la razón por la cual es importante diferenciar el tipo de derrame pleural frente al cual nos enfrentamos. Bien, cuando tenemos derrame pleural masivo como emergencia oncológica, tenemos que identificarlo y ver bien la clínica de los pacientes. Estos pacientes vienen con disnea a pequeños esfuerzos, tos, dolor torácico, diaforesis, sensación de opresión a nivel del tórax y ortopnea. Y cuando los evaluamos los pacientes, pues vamos a encontrar una asimetría torácica con ausencia de vibraciones vocales, abolición del murmullo vesicular, matidez y puede encontrarse hasta ingurgitación yugular. ¿Qué hacemos luego de la evaluación clínica del paciente? Hacemos los estudios radiológicos y para ello podemos utilizar la ecografía pleural que tiene una alta sensibilidad y especificidad, la radiografía de tórax que la tenemos a la mano o si no la tomografía de tórax. Tenemos acá imágenes ecográficas, hoy en día un instrumento que nos hace y nos permite llegar a los diagnósticos de un derrame de manera fácil, rápida y de menor costo, y para poder atender y ayudar a los pacientes de manera más rápida. Tenemos acá la presencia de la imagen de un derrame pleural con la presencia del diafragma, y en esta imagen también vemos cómo se puede apreciar claramente la presencia de derrame pleural. A nivel tomográfico o a nivel radiológico, podemos apreciar el velamiento de todo el hemitórax con desplazamiento de la tráquea y del mediastino. Cuando tenemos pacientes de este tipo, lo que tenemos que hacer pues es evacuar a la brevedad posible el derrame pleural. Esta es otra imagen donde vemos la utilidad y las bondades que nos da el estudio tomográfico para poder identificar bien que lo que está presentando el paciente en el hemitórax no es una masa, porque se han visto casos en los cuales vemos un velamiento completo, pero hay que tener cuidado porque puede tratarse también de un tumor fibroso solitario, puede un sarcoma pulmonar, un tumor que está ocupando todo el hemitórax, y se han visto casos en los que el colega agarra y se confía e introduce un drenaje pleural intratumoral con un sangrado que puede producir la muerte del paciente. Hay que tener mucho cuidado. Entonces la tomografía en ese sentido sí nos ayuda a identificar claramente la presencia de líquido pleural y nos da la seguridad para poder realizar un drenaje y evacuar esto. Bien, en relación a ver, un ratito por favor, acá les voy a mostrar un pequeño video para ver cómo nosotros hacemos el drenaje pleural en la institución. Lo hacemos de esta manera. Nosotros tenemos al paciente, hacemos la asepsia, la antisepsia correspondiente, infiltramos por encima del arco costal. Por lo general podemos hacerlo a nivel de línea axilar posterior o línea axilar media. Cuando lo hacemos a nivel de línea axilar posterior, lo hacemos a nivel del séptimo espacio intercostal. Infiltramos la parte de piel
luego de infiltrar, introducimos la aguja hacia la cavidad y verificamos el contenido, hacemos una toracocentesis diagnóstica antes de colocar nuestro drenaje pleural. El tipo de drenaje pleural que hacemos en la institución es un drenaje pleural fino. Este tipo de drenaje venimos haciéndolo ya más o menos unos 14 años y no hemos tenido mayor problema. Entonces colocamos la aguja, luego colocamos la guía. La técnica que utilizamos para la colocación del drenaje pleural es la técnica de Seldinger e introducimos un catéter 14GA multifenestrado. Por lo general hacemos 5 fenestras. Todos los residentes en la institución saben, es un método relativamente sencillo, el cual tiene que tenerse ciertas precauciones en el sentido de cuando uno coloca, debe tener la certeza de colocar en un sitio donde haya pues contenido o líquido pleural, ¿no? Porque si no, muy fácilmente uno puede ingresar al pulmón o puede introducir este catéter a un órgano. Sí. Bien, entonces en este momento ya se colocó la guía y actualmente se está dilatando con el dilatador, está dilatando la zona donde se va a colocar el catéter. A continuación colocamos el catéter, como vemos, miren, ese es el catéter, es un catéter muy fino el que colocamos, es 14GA, importante, tiene que ser de un solo lumen. Algunos colegas dicen, dicen, bueno, ok, vamos a utilizar un doble, triple lumen. No, esas vías centrales no ayudan al propósito de evacuación y más bien van a tener complicaciones. Si damos una recomendación, la recomendación es colocar el catéter, pero que sea de un solo lumen. Si en caso no contasen con el catéter de un solo lumen, pueden colocar un DREN pleural número 20, número 24, con previa toracostomía, buena colocación de anestesia local y la colocación de un DREN pleural. Bien, acá siempre colocamos nuestro DREN fino con una llave doble triple vía y por lo general colocamos nuestra válvula de Hemlis con reservorio, ¿no? Una de las recomendaciones para cuando colocamos los drenes, a nivel en pacientes con derrames pleurales masivos es el hecho de que la evacuación debe ser poco a poco. Los pacientes que presentan derrames pleurales masivos con cáncer son derrames que han ido acumulándose de manera crónica. No son derrames que se han producido de un momento a otro y uno puede evacuarlos de manera rápida. El riesgo de evacuar por completo un derrame masivo es que puede producirse edema a nivel pulmonar y producir fallecimiento del paciente. Normalmente lo que nosotros recomendamos es la evacuación de 300 mililitros cada 3 horas o de 500 mililitros cada 8 horas de manera progresiva, dependiendo de la cantidad. En caso que sean derrames pleurales masivos que pueden tener hasta 5 o 6 litros, por lo menos hacerlo de manera intermitente 3-4 días, con control radiológico subsecuente hasta que el paciente esté estable y pueda dejarse ya el sistema abierto para que se pueda evacuar el líquido por completo. Bien. Ahora, en relación al neumotórax, recordemos que el neumotórax es la presencia del contenido aéreo en la cavidad pleural que va a transformar la presión negativa en positiva con el consiguiente colapso a nivel pulmonar. Entre los tipos de neumotórax que tenemos los neumotórax espontáneos o primarios, secundarios o catameniales, y dentro de los adquiridos tenemos los traumáticos iatrogénicos o neumotórax por barotrauma. Y tenemos los neumotórax a tensión, que es la emergencia oncológica a nivel de tórax en relación al neumotórax. Cuando hablamos de neumotórax y cáncer, vemos que tiene una incidencia de entre el 1 y el 7%, se presenta en pacientes que son quimiosensibles entre el 1er y 8º día,
El neumotórax en cáncer de pulmón es raro y en metástasis pulmonar es poco frecuente. Cuando vemos las causas o la fisiopatología del cómo es que se produce el neumotórax espontáneo en cáncer o en metástasis pulmonar, lo dividimos en dos grupos, aquellos con quimioterapia o sin quimioterapia. Aquellos que no reciben quimioterapia y presentan neumotórax, ¿cuál es el mecanismo por el cual se puede producir este neumotórax? Puede ser o por progresión tumoral, que va a crear una fístula fístula pulmonar. Podemos tener por obstrucción tumoral a nivel de un bronquio distal y este va a producir un efecto de válvula produciendo dilatación a nivel bronquioalveolar con dilatación y ruptura del mismo y producirse la ruptura a este nivel. Puede producirse por embolización tumoral, ya sea por un infarto pulmonar con necrosis y ruptura del tejido, o puede ser por factores ajenos al cáncer, ya sean congénitos y otros, como por ejemplo podemos tener pacientes con presencia de bulas o pacientes fumadores con enfisema pulmonar, con pulmones dañados, deteriorados, que se incrementa la presión a nivel torácico con la subsecuente ruptura a nivel de parénquima pulmonar y producción o comunicación de un bronquio importante hacia la cavidad pleural y la producción de un neumotórax a tensión, ¿no? Para los pacientes, el grupo de los pacientes que presentan neumotórax con quimioterapia, puede deberse a la ruptura de nódulos que son quimiosensibles, estos principalmente ubicados a nivel periférico o a nivel subpleural, puede producir por agrandamiento de cavidades tumorales que rápidamente se necrosan y se abren hacia la cavidad pleural, produciendo la comunicación de un bronquio importante con el espacio pleural y dando los neumotórax pues a tensión. O la combinación de lisis por quimioterapia y defecto de mal proceso de reparación o a nivel de incremento de presión intratorácica post-quimioterapia hematógena. La clínica del neumotórax a tensión principalmente se debe o se presenta o el paciente puede presentar un dolor torácico de inicio agudo con la presencia de un dolor tipo pleurítico que se irradia hacia el cuello y hacia el abdomen, con presencia de disnea, taquipnea, tos seca, expectoración hemoptoica algunas veces, con presencia de síncope, enfisema subcutáneo y diaforesis. Diferenciamos el neumotórax simple del neumotórax a tensión porque el neumotórax simple produce una estabilidad y mantiene el mediastino a nivel central. Puede haber colapso completo del pulmón, pero el mediastino está centro y se tiene el pulmón contralateral que ayuda y permite la oxigenación de la persona, dejando o pudiendo dejarse desapercibido la presencia o afectación del neumotórax. Pero cuando existe un efecto de válvula a nivel de la comunicación o de la ruptura o del daño o de la solución de continuidad a nivel del pulmón, esta presión a nivel del emitora se incrementa y produce desplazamiento de tráquea mediastino ocasionando el neumotórax de tensión, que es una situación de emergencia que puede comprometer la vida del paciente y tiene que actuarse de emergencia. Dentro de la exploración física en neumotórax a tensión tenemos ausencia del monorio vesicular, las vibraciones vocales con asimetría torácica, existe hipersonoridad o timpanismo a la percusión con desviación de tráquea a nivel contralateral, con presencia de ingurgitación yugular, hipotensión arterial, taquicardia y el signo de Hamann. El signo de Hamann es el frote sincrónico al latido cardíaco que se ausculta a nivel del precordio como consecuencia del enfisema subcutáneo que es producido por la presencia de neumotórax a tensión. Neumotórax a tensión, como manifesté, es una complicación grave y de riesgo de muerte. Recuerden que cualquier neumotórax puede evolucionar hacia un neumotórax a tensión y esto específicamente por el mecanismo valvular unidireccional que se produce a la producción del neumotórax. El manejo es el drenaje pleural. Veamos como en una radiografía de tórax un colapso completo del pulmón con desviación de la tráquea y del mediastino se ve la presencia del neumotórax. Las medidas de urgencia, la colocación
de un catéter o un Avocat a nivel de segundo espacio costal para nivelar presiones con la subsecuente colocación de un drenaje pleural. El drenaje pleural puede ser a nivel de segundo espacio o a nivel de quinto espacio intercostal, línea media axilar. La recomendación cuando existe un drenaje, un neumotórax a tensión, es la colocación de un DREN pleural, que sea número 20, número 24. No se aconseja la colocación de un catéter fino cuando es un neumotórax a tensión, porque entiéndase que para que se haya producido esta alteración, debe considerarse que la fuga de aire o el defecto es de un tamaño de consideración y debe colocarse un tubo de un gran calibre para obtener una buena evaluación, y el manejo con un frasco de cámara de trampa de agua para evaluar bien el burbujeo y evaluar bien el tipo o el grado de fístula que tenga el paciente y poder decidir el tratamiento que deberá recibir el paciente. Bien, la compresión medular es el otro problema o la otra emergencia oncológica que tenemos dentro del tórax, bueno, no del tórax, bueno, dentro de la columna vertebral que forma parte del tórax. Esta compresión medular está dada por la invasión, desplazamiento o atrapamiento de la médula o cola de caballo ocasionado por una masa o metástasis pulmonar. Dentro de la localización más frecuente de compresión medular tenemos la región dorsal, presentando casi un 60-70%, seguido de la región lumbosacra, cervical y el recto. Principalmente se da por metástasis de cáncer de pulmón, mama y próstata. Dentro de la epidemiología de compresión medular tenemos que el cáncer de pulmón representa casi un 23%, mama un 20% y próstata un 19%, como habíamos manifestado. También tenemos mieloma, linfoma, colon, riñón y otros. Los pacientes que presentan compresión medular, el 70-90% presentan dolor que en un inicio empeora en posición supina, a valsalva o a la percusión de la zona, y puede existir dolor radicular, lancinante y irradiado hacia las extremidades. También existe una pérdida de la fuerza entre un 60-85%, alteraciones sensitivas entre un 40-90% y pérdida de esfínteres que pueden presentarse en un 50%, que es una manifestación tardía de la compresión medular. Cuando vemos un paciente con sospecha de compresión medular, tenemos que ver a qué nivel está o puede producirse la compresión medular. La semiología nos puede indicar el sitio aproximado, o mejor dicho, el nivel de la compresión, si es a nivel de cono o es a nivel de cauda. Vamos a ver o repasar algunas diferencias para poder que nos ayude al diagnóstico de esto. El inicio, cuando es a nivel de cono, es agudo y bilateral. Cuando es de cauda, es gradual y unilateral. El dolor a nivel de cono es poco frecuente, simétrico a nivel de músculos, a diferencia del de cauda, que es muy frecuente, es más severo y es más asimétrico. Igual el problema motor a nivel de cono es más simétrico y a nivel de cauda es asimétrico. Con compromiso de cono puede haber fasciculaciones, mientras que en cauda hay más problema de atrofia. En relación al problema sensitivo, a nivel de cono es bilateral, simétrico, y en cauda puede ser en silla de montar y unilateral y asimétrico. Eso va diferenciando dentro de nuestra clínica. Y en cuanto a sintomatología autónoma, existe una marcada y aparición temprana a nivel de cono, mientras que es tardía a nivel de cauda. Y en relación a los reflejos, a nivel de cono, el reflejo rotuliano está conservado, mientras que en la cauda puede estar ausente. Bien, el diagnóstico de compresión medular lo hacemos mediante radiografía, gamografía ósea y resonancia magnética principalmente. La radiografía simple nos revela en un 80-85% la presencia de erosiones o pérdida de los pedículos, lesiones líticas o blásticas o colapso vertebral, marsas paraespinales, y entre un 15 y un 25% podemos tener imágenes que no nos van a mostrar las alteraciones.
La gamografía ósea principalmente nos va a servir para ver lo que son metástasis o compromiso óseo a nivel de columna. La mielografía es una técnica invasiva, se asocia incómoda y las complicaciones no es muy recomendada para este caso. Y la resonancia magnética con una alta sensibilidad, especificidad y exactitud es la técnica estándar para la urgencia en síndrome de compresión medular. Es una técnica no invasiva y una buena visualización de discos y vértebras con identificación de las lesiones a nivel medular y destrucción cortical, y permite evaluar la posibilidad de detección de masas paravertebrales y evaluar el estado de la médula espinal. Bien, tenemos acá una imagen de resonancia magnética donde en esta imagen podemos ver claramente cómo se ve el cuerpo vertebral y el canal y la médula en su completa integridad. Y un nivel más alto, eso es un paciente con cáncer de pulmón, con metástasis a nivel de cuerpos vertebrales, con compromiso, con desviación. Miren cómo el canal medular ha sido desviado hacia el lado izquierdo con compromiso de este y compromiso del cuerpo vertebral. El tratamiento para un síndrome de compresión medular es la radioterapia. Esta produce una disminución del edema vasogénico con disminución de masa tumoral y produce un efecto mediado por liberación de citoquinas con efecto antiinflamatorio. La radioterapia disminuye el dolor en un 70-85% y puede preservar o mejorar la deambulación de los pacientes dependiendo si estos ya vienen en una situación ambulatoria, paréticos o una paraplegia ya establecida. La dosis que se da en los pacientes con radioterapia es de 3.000 centigrays en 10 fracciones, de 300 centigrays con una periodicidad diaria de 2 semanas. Bien, ¿y de qué dependen los factores de respuesta de radioterapia al tratamiento? Va a depender del tiempo de instauración del síndrome de compresión medular. Mientras más temprano se trate, va a haber mejor respuesta. Va a depender de la capacidad motora pretratamiento, de la capacidad motora post-tratamiento. Va a depender mucho de la histología tumoral. Mejor pronóstico tienen mielomas o metástasis o mielomas, próstata, mamas, linfomas, y peor pronósticos van a tener pulmón, melanoma, cáncer renal o un primario no conocido. Existe un tiempo de intervalo entre el diagnóstico de la enfermedad oncológica y la aparición de la compresión medular. Bueno, esto en cuanto a emergencias oncológicas. Muchas gracias. Si tuvieran Muchas gracias al doctor Rivera. Ha sido muy interesante su conferencia y estamos a la espera de las preguntas que puedan venir de la audiencia. Vamos a facilitar la realización de preguntas. Pueden usar el chat o de repente, aunque no sé si será posible, la habilitación de las preguntas en directo. Al doctor Rivera me gustaría preguntarle, si digamos, ¿cuál es la mayor precaución que hay que tener cuando se drena un derrame pleural masivo? ¿Qué es la mayor causa de emergencias oncológicas en tórax y a lo que más se exponen los médicos en formación? La precaución que tenemos que tener frente a un paciente con derrame pleural masivo luego de la colocación de un dren pleural es a la velocidad de drenaje y la cantidad de drenaje que se retira. Recordemos que es una acumulación de líquido que se ha producido de manera crónica. Entonces, esta evacuación también debe ser de manera lenta y progresiva. La recomendación nuestra es que debe evacuarse 300 mililitros cada 3 horas o 500 cada 8 horas. Mientras esto tiene también que ver mucho la edad del paciente. Si ustedes tienen un paciente joven les va a tolerar una evacuación de 500 mililitros cada 8 horas, pero existen pacientes octogenarios que son muy, muy frágiles. Ellos no van a tolerar muy fácilmente una evacuación de 500, entonces en ellos de preferencia
hay que evacuarles 300 mililitros cada 3 horas. Y el riesgo potencial cuando uno evacúa mucho líquido pleural y muy rápido es la presencia del edema pulmonar. Un paciente que ha tenido derrame, uno evacúa de manera rápida y una cantidad importante, el paciente puede producir edema pulmonar y muerte. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Alguna pregunta, por favor? A ver, vamos a ver el chat. Hay una pregunta sobre derrame. Vamos a ver. Dice, ¿qué experiencia tienen con ensayamiento pleural en derrame pleural para neoplásico, uso de talco versus químico? Nosotros en la institución, en pacientes con enfermedad no controlada o con derrames pleurales, en pacientes con enfermedad fuera de control, tenemos muy buena experiencia utilizando el talco. Pero el talco preferimos realizar la pleurodesis primero verificando por video que existe una buena expansión pulmonar y contacto de la pleura visceral con la pleura parietal, y esparcimos el talco. No utilizamos el talco diluido o disuelto en líquido, utilizamos el talco espolvoreado a nivel de la pleura. Tenemos muy buena experiencia, nuestros resultados son bastante buenos, no hemos tenido mayores complicaciones con ello. El otro agente para realizar pleurodesis, que es menos costoso, más práctico y podría decirse hasta más sencillo, es el yodo, la solución, ¿no? Básicamente la dilución, hacemos 100 mililitros y colocamos 20 mililitros al 20%, perdón. Hacemos la combinación de 20 mililitros de isodine solución con 100 de cloruro, y eso lo introducimos dentro de la cavidad pleural. También da muy buenos resultados, hasta un 85% de efectividad. ¿Usted qué recomienda luego de colocar el tubo de drenaje para derrame pleural? Sin embargo, no drenó y aparentemente se obstruyó el tubo, coágulo, cirugía. Ok, primero, si nosotros colocamos primero, a ver, hay que ver qué tipo de drenaje es el que vamos a colocar. Estamos hablando de un drenaje fino, un drenaje de 20 o 24 French. Lo que tenemos que ver, si es que no obtenemos una evacuación de lo esperado, tenemos dos opciones: o utilizar una evaluación ecográfica para ver o tratar de ubicar dónde está colocado nuestro drenaje, o podemos solicitar un estudio tomográfico para poder ver e identificar la localización de nuestro dren, si es que está en el lugar correcto, porque algunas veces los pacientes pueden tener derrames pleurales tabicados. Drenamos y el paciente presenta a nivel torácico como un panal de abeja, muchos tabiques con derrames localizados o loculados, y al colocar nuestro drenaje simplemente evacuamos uno de los contenidos o uno de los compartimientos. La tomografía nos ayuda a identificar si esto sucede o no, y si es que esto sucediera, bueno, se tiene que retirar el dren y colocar en una de las cavidades de mayor volumen para poder drenar la mayor cantidad. La otra medida que se puede realizar, y con mucho cuidado, en especial cuando son los drenajes pleurales finos, y si nosotros hemos confirmado que nuestro dren está dentro de la cavidad con derrame pleural, puede darse que fibrina puede obstruir la luz del catéter. Por eso es que colocamos la llave doble o triple vía, con la cual nos da acceso a poder aspirar y sacar esas fibrinas, y en algunas veces se puede, no es recomendable, pero se puede, con suero fisiológico estéril, tomando todas las medidas de bioseguridad, asepsia y antisepsia,
la introducción de una cantidad de cloruro para permeabilizar el drenaje. No es aconsejable porque si uno no sabe y no toma todas las medidas de asepsia, antisepsia, lo que puedes hacer es arrastrar gérmenes hacia la cavidad pleural y producirle un empiema al paciente que realmente es un dolor de cabeza. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay una pregunta más, doctor. Parece que la multitud lo clama. ¿Se puede colocar un drenaje más grueso número 20 o 22 para el derrame pleural? Sí, dependiendo. En cáncer, yo creo que con un DREN 24 es más que suficiente. El derrame oncológico no es como un derrame por traumatismo o un hemotórax o un empiema. Cuando hablamos de empiema o hemotórax, sí pensamos en la colocación de drenes hasta el número 32, pero cuando hablamos de derrames oncológicos, estos tienen una característica y tienen la presencia de una enzima que no permite la coagulación de la sangre, entonces no vamos a tener problema con coágulos en cáncer. La evacuación del líquido es casi completa y no tenemos mayor problema. Por eso es que en neoplásica nuestros drenajes son con drenes finos de 14 GA. No hemos tenido mayor problema. Sí hay que diferenciarlos de los kilotórax, hay que diferenciarlos de los hemotórax y hay que diferenciarlos de los piotórax, ¿no? Eso sí ameritan drenes número 32 de mayor grosor. Damos por finalizada la reunión. Gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.